Bienvenidos a este episodio número 3 de Autoterapia y pues como ya más o menos he venido explicando, esto es un segmento muy libre donde la intención, lo que busco realmente con estos videos es expresarme abiertamente acerca de cualquier cosa que yo considere, que yo cree, que yo me cuestione, porque soy un ser humano que vivo cuestionándome todo el tiempo. Así que si te gustan estos temas, si te gusta el cuestionamiento, si te gusta un poco la psicología, si te gusta un poco el tema de sobrepensar las cosas, de buscarle respuestas a todo, pues esto es un segmento que te va a gustar bastante porque vamos a estar subiendo mucho contenido todas las semanas acerca de literalmente lo que me dé la gana, lo que esté pensando allí. Cualquier tema que yo sienta la necesidad de hablar, pues lo voy a hablar y lo vamos a compartir. Puedes dejarme tus comentarios acá en la cajita, puedes hacerme las preguntas, puedes compartir tus ideas, puedes darle like al video, puedes compartírselo a alguien más y puedes suscribirte al canal si no te has suscrito para que te notifique cada vez que yo suba uno de estos pensamientos súper locos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante porque realmente no sé de dónde salió ese tema. Es decir, honestamente no sé de dónde saqué como que esta conclusión. Quizá lo vi en alguna película, quizá lo vi en algún TikTok, quizá lo vi en uno de los millones de podcasts que estoy viendo constantemente, pero no recuerdo bien de dónde es que saco esta conclusión o de dónde surge esta conclusión, pero la he estado filosofando durante la semana y he llegado a una conclusión de que ¿cuál es realmente el origen de los miedos? O sea, ¿cuál es el origen de los miedos como seres humanos? Es importante que sepas que pues, no soy profesional en el tema, simplemente soy alguien que estudia por su cuenta, que le gusta mucho pues, el cuestionamiento, que medita, que hace ejercicio como cualquier otro ser humano, voy a terapia también, me veo con mi psicólogo, soy abogado, realmente pues, no tengo mucho digamos esa conexión directa con la psicología, pero sí durante toda mi vida me gustó leer y creo que eso es parte de mi esencia. Así que vamos a hablar un poco sobre el origen de los miedos porque son temas que a todos los seres humanos nos afligen y es el tema de nuestros miedos. El miedo a hacer algo, el miedo pues, a emprender un proyecto, el miedo a soltar una pareja, el miedo a empezar un nuevo negocio, el miedo a iniciar un negocio, por ejemplo, en un área donde nosotros no tenemos experiencia, el miedo a hablar, por ejemplo, sobre estos temas, porque entonces si yo no soy un profesional con 50 años de experiencia, entonces no voy a poder hablar de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, u otra persona no va a conectar. Es decir, hay un montón de cosas que nos pasan por la cabeza y sé que a ti también te pasan, que son 1.000 millones de miedos que pasan todos los días por nuestra mente. Entonces, no sé, como te digo, no sé de dónde fue que vi este tema en particular, pero por algún lado vi o por algún lado leí de que a fin de cuentas, o sea, al final todo el origen de todos estos miedos, del miedo a tener una pareja, del miedo al compromiso, del miedo a dejar a una pareja, del miedo a conocer a alguien, del miedo a empezar un proyecto nuevo, del miedo a dejar tu trabajo, del miedo a buscarte un nuevo trabajo, del miedo a cambiar de casa, del miedo a cambiar de ciudad, del miedo a cambiar de país. O sea, al final todos estos montones de miedos se resumen en una sola cosa y es el miedo a la muerte. He estado filosofando un poco este tema, de hecho lo estaba conversando con una amiga hace un día, ayer justamente estaba conversando sobre este tema, una amiga con la que comparto filosofías y comparto pensamientos, y es que si profundizamos realmente, nos vamos a dar cuenta que efectivamente todo reside en el miedo a morir, en el miedo a la muerte. Porque vamos a hablar en particular de por qué las personas buscan pareja y están aceleradas, y están rápidas, y están así como que en modo rápido, en modo acelerador, buscando parejas. Pues si nosotros profundizamos un poco el tema, si nos vamos a profundidad, si analizamos un poquito más el tema, nos damos cuenta que es que obvio, vamos a hablar en particular de la mujer, ¿no? De lo que uno escucha sobre lo que dicen las mujeres. Bueno, una mujer entre los 20 hasta los 35 años de edad, en promedio, pues esto es algo, no es un tema mío, son estadísticas.
o quizá un poco antes, ¿no? Desde los 18 hasta los 35 años de edad están como que en ese pico, están como que en esa etapa donde se les hace más fácil buscar pareja, ¿no? Supuestamente. Están como que en ese pico de seducción donde los hombres quieren formar un hogar, quieren tener una relación con una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que obviamente a medida que se va acercando esta edad, sobre todo acá en Latinoamérica, las mujeres van pensando mucho más en este tema de tener una pareja, de tener una relación, de tener a un hombre, de tener a una pareja formal, pues en los casos básicos y tradicionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo se resume al tema de la muerte. ¿Por qué? Porque el tema de la muerte trae por consecuencia un tema que es el tiempo. Si se me agota el tiempo, entonces, ¿qué pasa? Si se me agota el tiempo, entonces no voy a poder lograr mis objetivos, no voy a lograr mis metas. Pero si se te pasa el tiempo, si se te acaba el tiempo, es porque inconscientemente tú estás en una etapa o en una actitud a la defensiva porque estás sobreviviendo. Estás queriendo sobrevivir para lo que se te avecina, que en el fondo es la muerte. Entonces, aunque parezca un poco raro, aunque no seamos conscientes de esto está muy marcado, la muerte está muy marcada en cada una de nuestras acciones, está en nuestro inconsciente. Aunque creamos que no existe, aunque creamos a veces, nuestro ego nos hace ver o nos hace creer que nosotros somos seres inmortales, que no vamos a morir, nuestro inconsciente nos escapa de ello. Y entonces siempre está enviándonos ansiedades, miedos, preocupaciones, angustias por el miedo a morir. Entonces, por esta razón, hablando en particular de las mujeres, ya voy a hablar un poco de los hombres. Por esta razón es que las mujeres durante esta etapa, durante este tiempo de sus vidas, estadísticas que se hablan a nivel mundial, es como que la etapa en la que están más activas buscando relacionarse, buscando una pareja, porque al parecer sienten que se les está acabando el tiempo. Pues no, en el fondo te das cuenta que tiempo hay, que mucho tiempo hay, pero más allá de eso, que tampoco podemos estar forzando las cosas a raíz de un miedo, porque ese miedo, en el fondo, que te está dominando, es un miedo que no deberías controlar. Igual todos vamos a morir y lo que importa es el hoy, lo que importa es lo que estamos viviendo actualmente, lo que importa son las personas que tengo actualmente, lo que importa es la actividad que yo estoy haciendo actualmente, la condición física en la que me encuentro actualmente. Y sí, nosotros podemos, digamos, proyectar, podemos visualizar, podemos pensar en nuestro futuro, pero una cosa es proyectarte, visualizarte actuando desde el hoy, y otra cosa es proyectar y visualizarte obsesionado por el futuro y que en el fondo no es más que el miedo a que se nos acaba el tiempo día tras día y que nos vamos a morir. Entonces, esto es algo que también le pasa a los hombres, ¿no? Nos pasa a todos los hombres. Vamos a ver un poco sobre qué pienso yo, por ejemplo, ¿no? Yo todos los días pienso en las metas que yo quiero lograr. Todos los días pienso en las cosas que yo quiero alcanzar. Todos los días pienso en los proyectos que voy a cumplir. Y obviamente he estado obsesionado durante toda mi vida con esos proyectos. Ya quizá un poco más consciente a mis 31 años de edad, que me estoy tomando espacios, tiempos para la filosofía, para la meditación, para el pensamiento, para el cuestionamiento. Se ha vuelto parte de mi trabajo, parte de mi rutina. Puedo entender que todo eso que yo anhelaba, que todo eso que yo estaba obsesionado por hacer, por cumplir, no era más que el miedo a querer hacer esas cosas en tiempo récord, porque tarde o temprano me voy a morir. De hecho, uno de los miedos que yo tenía cuando estaba más joven, cuando tenía como unos 20, 21 años, 22 años, y lo hablaba mucho en mis conferencias, porque siempre estuve dando conferencias en todos lados, era el miedo a morirme sin cumplir mis metas, sin cumplir mis objetivos. Hoy en día esto me parece un poco tonto, pero lo entiendo. Me parece un poco tonto porque todo lo que para mí eran mis objetivos, todo lo que para mí eran mis metas, hoy en día ya no las son. Es decir, esas metas que yo tanto anhelaba, que yo tanto quería, esas metas ya no existen en mí, ya las solté, ya no me identifico con esas metas. Incluso hasta a veces hay algunas de ellas que las repudio. ¿Por qué? Porque ya fue una etapa vivida. Por eso es muy importante que cuando te obsesiones con una meta, con un objetivo, con una idea, te cuestiones un poco si
realmente estás es más enfocado en esa meta por una razón de ego o por un patrón que estás repitiendo o porque quizá eso fue lo que te dijeron o porque estás compitiendo contra la sociedad, contra alguien más o contra tus propios padres porque le quieres demostrar a tus padres o le quieres demostrar a tus hermanos o le quieres demostrar a tus primos. Es decir, tienes que identificar y cuestionar si efectivamente todo eso que está pasando por tu cabeza es una trampa de tu ego o si es genuinamente lo que tu corazón dicta, lo que tu corazón siente. Miren, yo me pasé todos esos años, todo ese tiempo, obsesionado por las metas que yo quería alcanzar, por las metas que yo quería lograr. Y que mi mayor miedo era morirme y no cumplir esas metas. Inconscientemente eso genera varias cosas, varias conductas, varios comportamientos, varias reacciones químicas y físicas en mí. Como por ejemplo, bueno, no arriesgarte lo suficiente, aunque siempre he sido arriesgado, pero en muchas cosas no, por el miedo a morir, todo se resume allí, por el miedo a morir o cumplir tus metas. Entonces, no te arriesgas a esto, no te arriesgas a probar aquello, no te arriesgas a conocer este tipo de gente, no te arriesgas a mudarte de tal sitio, no te arriesgas porque estás todo el tiempo en un modo de supervivencia, estás en todo el tiempo cuidando la vida, estás todo el tiempo cuidando el no morirte. Todo eso que te pasa, que es que miedo a que... el miedo a cambiarme de empleo, en el fondo se resume al miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque lo que conlleva realmente es... Ok, si yo cambio de trabajo o si yo renuncio a este trabajo, entonces probablemente no tenga ingresos. Esos ingresos van a hacer que probablemente me quede sin la misma calidad de vida o puede ser que quiebre y puede ser que termine en la calle y si termino en la calle muero de hambre. O sea, al final todo te va llevando es a ese miedo inconsciente de perder la vida. Y como seres animales que somos, como seres animales, porque en el fondo formamos parte de toda esta naturaleza, estamos todo el tiempo sobreviviendo, cuidando por instinto nuestra vida. Eso es parte de nuestra biología, es parte de nuestro ADN, lo llevamos por dentro y es inevitable, ¿no? Es algo incontrolable. Pero cuando somos conscientes de esto, que digamos que esa pudiese ser la única diferencia que tenemos entre otros animales que viven en nuestro planeta, entre comillas, cuando nosotros somos conscientes de esto y despertamos esto, ya nosotros podemos soltar eso, soltarlo y ser un poco más felices, tratar de vivir un poco aceptando nuestro día, nuestro hoy, amándonos hoy, entendiendo que uno, ¿por qué el miedo a morirse si la muerte es parte de la vida? Eso en primer lugar. ¿Por qué el miedo a morirte si el miedo es parte de la vida? Es decir, si en la vida no existiera la muerte, muchas de las cosas que estuviésemos haciendo ahorita no tuvieran ningún tipo de sentido. ¿Qué sentido hace buscar pareja, por ejemplo, y conectar con alguien y enamorarte de alguien y construir un proyecto con alguien y hacer una familia con alguien si al final tu vida sería eterna? ¿Qué sentido haría hacer un proyecto con alguien si la vida fuese infinita? No tuviera ningún tipo de sentido, porque tuvieras toda una vida entera para hacer lo que te dé la gana, tuvieras una vida infinita para explorar todas las veces que quieras y no le vas a encontrar mucho sentido al compromiso, no le vas a encontrar mucho sentido a la lealtad, no le vas a encontrar sentido a los proyectos, no le vas a encontrar sentido a visualizarte con alguien, porque todo parte en la vida de un inicio y un fin, y así es todo en la vida, y así funciona todo en el universo. Y bueno, si ya lo vemos un poco más allá, pues ya podemos hablar de temas espirituales, de temas trascendentales, que no me gustaría entrar en esos temas, pues porque no los conozco demasiado, pero vamos a quedarnos con esta analogía de que así es todo en la vida. Entonces, buscas pareja porque en el fondo quieres crear un proyecto, te quieres enamorar, entiendes que este tiempo acá es finito, entiendes que el tiempo es limitado y quieres aprovechar al máximo el tiempo para poder vivir, pero sabes que en el fondo vas a morir. Y entonces de allí surge el origen de todos los miedos, según lo que yo en este momento estoy pensando. Hoy es 18 de diciembre del año 2023 y eso es lo que estoy pensando, eso es lo que estoy filosofando, eso es lo que estoy entendiendo. Ahora, ¿cuál es el resumen de todo esto? O sea, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que si somos conscientes de eso,
podemos soltar un poquito más. Podemos entender que la muerte es parte de la vida, que no está separada, que una vida sin muerte no tiene sentido, que todo forma parte de un sistema que está creado a la perfección, que así tenía que ser, que hay que tratar pues de vivir al máximo lo que tienes hoy, sin esa ansiedad, que yo sé que es difícil porque yo soy el ser humano más ansioso del planeta y estoy en una etapa en la que estoy soltando muchas cosas y haciendo absolutamente todo lo que quiero hacer, lo que me gusta, lo que me apasiona de verdad, como por ejemplo esto, conversar, charlar, y soltando personajes y máscaras que fui creando durante todo este tiempo para poder sobrevivir, para poder ganarme la vida, para validarme con otros, para un montón de cosas que uno va haciendo durante nuestra vida. Entonces, el objetivo de esta filosofía, el objetivo de este pensamiento es relajarse un poco, entender que si el origen de todos los miedos es la muerte, ¿qué tal si le quitamos un poquito de miedo a la muerte, la aceptamos con amor, la aceptamos como parte fundamental de la vida, como algo fundamental de la vida, como parte esencial de lo que nosotros somos? Es decir, somos vida, somos muerte. Y si lo aceptamos tal cual, quizá dejaríamos de forma inconsciente de estar tomando decisiones o dejar de tomar decisiones por miedo, cuando en el fondo todo se resume es el miedo a eso, el miedo a morir. Entonces, si soltamos un poquito ese miedo, aceptamos la muerte tal cual como es, como parte de la vida, como algo perfecto, como algo hermoso, como algo que es necesario para nosotros los seres humanos, vamos a empezar a hacer las cosas un poquitico más alineadas con nuestro ser, un poquitico más alineadas con lo que realmente nos vibra en el corazón, con lo que realmente nosotros queremos. Y vamos a dejar de hacer cosas o dejar de hacer cosas por el miedo a sobrevivir, cuando realmente ni siquiera sabemos cuándo es. No sabemos cuándo nos toca, no sabemos en qué año será, no sabemos si será mañana, no sabemos si será dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 50 años. No tenemos control sobre eso. Si soltamos un poquitico ese control y dejamos de cuidarnos de eso, obviamente en una base estable, en una base equilibrada, en una base coherente, pues no te estoy diciendo pues que te vayas a lo maldita sea, no, en una base coherente, en una base sencilla, en una base que nos permita ser felices y que nos permita estar en paz, podemos darnos cuenta que todo lo que quieras hacer, hazlo sin pensar en muchos miedos, porque al final ya sabes, ya identificaste cuál es el miedo. El miedo en el fondo es el miedo a morir. Pero si sueltas un poquito ese miedo, te vas a dar cuenta que muchos creen que no le tienen miedo a la muerte. Pero si el origen de todos los miedos parte de allí, entonces quiere decir que hay que desglosar otros mieditos que están en esas subcategorías, pero que al final tienen una raíz, y es el miedo a la muerte. Quizá en este momento dices, no, yo no le tengo miedo a morir, cuando me toque, me toque. Pero no voy a mudarme a otro país o voy a dejar a mi pareja, porque el miedo en el fondo es el mismo origen. Y desde ese origen pues se pueden desglosar un montón de otros miedos que están atados y que están amarrados a lo mismo, a ese origen. Entonces, soltar un poquito esto y ser conscientes y todos los días tener la disciplina, que es muy importante, todos los días tener la disciplina de llevarlo a tu conciencia, de llevarlo a tu momento presente, cuando te duches, cuando vayas al baño, cuando estés en el parque meditando, estés en tu casa meditando, cuando estés entrenando. Te das ese permiso de pensar, de ser consciente, cuando estás haciendo alguna actividad que te gusta, cuando estás cocinando, cuando te estás tomando un buen vino, cuando estás en una buena conversación. Siéntete en ese momento, agradece por ese momento. Haz lo que tengas que hacer, atrévete a hacer lo que tengas que hacer, habla lo que tengas que hablar, ama, di lo que sientes, di lo que quieras, exprésate, manifiéstate, porque en el fondo el juego de todo esto no es la muerte, es parte de, pero el juego realmente se trata de jugarlo, de vivir el camino, de vivir el proceso, porque el resultado no vamos a llegar a ningún lado. Nunca vamos a llegar a ningún lado. Siempre que lleguemos a una meta, vamos a tener otra meta por delante. Siempre cuando tengamos un objetivo y lo alcancemos, ya ese objetivo alcanzado pues se va a ver pequeñito y quiero algo más grande. Porque son temas del ego, son las ambiciones del ego. Entonces, si te enfocas allí
y te enfocas incluso en hacer las cosas por miedo, ¿no? Que esto es otra, te enfocas en hacer las cosas por miedo, porque tienes miedo, no sabes cuándo te vas a morir, vas a perderle el disfrute, el goce a eso que estás haciendo. Y no lo estás haciendo desde el corazón, desde la esencia, sino desde el miedo. Entonces, haz este ejercicio. Si estás interesado en conocerte un poquito más, si estás interesado en identificar un poquito tus miedos, y te vas a dar cuenta del montón de cosas que inconscientemente haces, que inconscientemente hacemos y que inconscientemente dejamos de hacer por el miedo a morir. Si te gustó el tema, si te gustó un poquito este tipo de cuestionamientos, pues nada, bienvenido, bienvenida a este espacio donde vamos a estar hablando todos los días voy a estar encendiendo mi cámara para conversar, para hablar, para filosofar cualquier cosa que se me pase por la cabeza, que yo crea que sea interesante compartir, y además también lo hago por mí mismo, para expresarme, para entenderme y para volver a escuchar estos mensajes. Suscríbete y nos vemos en un próximo video.